A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Eduardo y soy de Puebla. Nunca creí en la brujería. Siempre fui de esas personas que se burlaban cuando alguien decía que le habían hecho trabajos. Pensaba que todo era sugestión, miedo o simplemente una coincidencia, pero lo que pasó hace unos años cambió completamente mi forma de pensar. Yo vivía con mi esposa y mi hija en una casa pequeña en San Martín, Puebla. Era una casa sencilla, con un patio de tierra donde teníamos macetas, una mesa de plástico y una vieja pileta de agua. No era un lugar grande, pero era tranquilo, o al menos eso creía. Todo iba bien hasta que de repente empecé a sentirme extraño. Primero fue un cansancio constante, no importaba cuánto durmiera, siempre despertaba agotado. Después comenzaron los dolores de cabeza muy fuertes, tan intensos que a veces tenía que acostarme en plena tarde. Pensé que era el trabajo, el estrés o tal vez la presión alta, pero luego empezaron las pesadillas. Soñaba siempre con lo mismo. Era un sapo negro y grande, sentado en medio del patio mirándome fijamente. En el sueño, yo estaba parado frente a la puerta que daba al patio. No podía moverme. El sapo simplemente me miraba con los ojos brillosos sin parpadear. Lo más extraño era que sentía como si me estuviera observando de verdad. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era el estrés del trabajo, pero las cosas empezaron a ponerse cada vez más raras. Una madrugada me desperté de golpe. Eran como las 3 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio, excepto por un sonido que venía del patio. Era como si alguien estuviera raspando la tierra, un sonido bastante lento y algo arrastrado. Me levanté con el corazón acelerado y me asomé por la ventana que daba al patio, pero yo no vi nadie. El patio estaba oscuro, iluminado por apenas la luz amarillenta del foco que daba a la calle. Todo parecía normal, pero entonces noté algo bastante raro. Nuestro perro, que normalmente dormía en el patio, no estaba afuera. Lo encontré escondido debajo de la mesa de la cocina temblando. Nunca lo había visto así. Al día siguiente traté de olvidarlo, pero mi suegra vino a visitarnos y desde que cruzó esa puerta, la casa hizo algo que me puso bastante incómodo. Se quedó quieta, mirando alrededor. Luego me miró a mí y dijo algo que me dejó bastante intranquilo. Aquí hay algo raro. Yo me reí, le dije que seguramente era su imaginación, pero ella lo decía en serio. Caminó lentamente hacia el patio, observando todo con atención. De pronto, señaló una esquina donde teníamos una maceta vieja y quebrada. Aquí, gritó. Entró a la casa y tomó una pala que teníamos guardada, y así comenzó a escarbar la tierra. Yo me sentía ridículo viendo esa escena, pero después de cavar apenas unos centímetros, la pala chocó con algo. Mi suegra se agachó y empezó a sacar tierra con las manos. De pronto apareció una bolsa negra, envuelta cuidadosamente con hilo rojo. En ese momento sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Algo dentro de mí decía que no la abriéramos, pero lo hicimos. Mi suegra rompió el hilo y abrió la bolsa, y lo que había dentro todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Había un sapo sin vida. Estaba seco y rígido y atravesado con varios alfileres, pero eso no fue lo peor. Junto al sapo había una foto mía, doblada varias veces y varios cabellos amarrados con hilo. Mi suegra se puso completamente pálida, me miró directamente a los ojos y dijo algo que jamás voy a olvidar. A ti te hicieron brujería. En ese momento sentí que el estómago se me vaciaba. Yo trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía.
Esa misma tarde fuimos con una señora en Huetzilango, que según decían hacía limpias. La mujer apenas vio lo que habíamos encontrado y frunció el ceño. Tomó el sapo con un pañuelo y lo observó unos segundos. Luego dijo algo que me hizo sentir un frío terrible. Este tipo de trabajo es para enfermar a alguien poco a poco. Yo me quedé en silencio, pero lo peor fue lo que dijo después. La mujer levantó la mirada y agregó: ¿Quién hizo esto? Te conoce muy bien. Durante varias semanas seguí teniendo las mismas pesadillas. El sapo negro, sentado en el patio mirándome. Pero después de varias limpias, los sueños empezaron a desaparecer, los dolores de cabeza también, y poco a poco volví a sentirme normal. Sin embargo, hay algo que me sigue hasta el día de hoy. Nuestra casa tenía portón cerrado, el patio estaba dentro de la propiedad y nunca encontramos señales de que alguien hubiera entrado. Eso significa que alguien logró enterrarlo ahí sin que nos diéramos cuenta, y lo que más me inquieta es que esa persona sabía exactamente dónde vivía y probablemente había estado muy cerca de nosotros. Esto que te voy a contar pasó cuando yo tenía 19 años y trabajaba en un rancho en la Sierra Arteaga, en Coahuila. Era mi primer trabajo lejos de casa, y aunque el sueldo no era mucho, me gustaba mucho el lugar. El rancho estaba rodeado de bosque, montañas y caminos de tierra que por la noche quedaban completamente a oscuras. Ahí criaban ganado y también algunas cabras, muchas cabras diría yo. Durante el día todo era bastante tranquilo, pero por las noches el ambiente cambiaba demasiado. Se escuchaban aullidos de coyotes, ramas que se rompían en el monte y ruidos que venían de la oscuridad. Una noche me tocó cuidar el corral porque el patrón había visto coyotes rondando los días anteriores. Me quedé solo con una lámpara, una fogata pequeña y un palo para espantar a los animales. El corral estaba a unos metros del monte y más allá solo había árboles, piedras y pura oscuridad. Al principio todo estaba tranquilo. Las cabras dormían amontonadas y apenas se escuchaba el sonido del viento moviendo las pequeñas ramas. Pero como a eso de la 1 o 2 de la madrugada, escuché algo extraño entre los árboles, un sonido que reconocí de inmediato. Parecía una cabra, un balido corto como si estuviera perdida. Lo raro era que venía desde el monte, bastante lejos del corral. Pensé que alguna se me había salido por un hueco en la cerca, así que tomé la lámpara y caminé hacia donde venía el sonido. Mientras avanzaba entre los árboles, el ambiente se sentía cada vez más pesado. La fogata del corral ya casi no se veía detrás de mí, y el bosque estaba demasiado silencioso. Fue entonces cuando lo avisté. Entre los árboles, a unos 20 metros, estaba una cabra negra. Era más grande que las demás del rancho. Estaba de espaldas, completamente quieta. Al principio pensé que era una de las nuestras, así que le hablé para espantarla y que regresara. Eh, regresa al corral. La cabra no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Solo se quedó ahí completamente inmóvil. Sentí algo raro en el pecho, como una incomodidad que no sabía explicar. Volví a hablarle y esta vez más fuerte. Órale, muévete. Entonces pasó algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. La cabra comenzó a moverse, pero no como lo hacen los animales. Primero levantó lentamente las patas delanteras y luego se puso de pie, pero no sobre 4 patas, sino sobre 2, como si fuera una persona. Sentí que la sangre se me helaba. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna. La cabra estaba parada como un humano, ligeramente encorvada, con las patas delanteras colgando. Y entonces me hizo algo peor. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos reflejaban la luz de la lámpara, brillando de una forma extraña y demasiado intensa. Yo estaba completamente paralizado. No podía correr ni gritar, solo podía mirar. Y entonces escuché algo que jamás voy a olvidar. De su boca salía una voz. No debiste venir. No fue un balido, no fue un sonido de animal, fue una voz grave y humana. En ese momento el miedo me golpeó.
Solté la lámpara del susto que cayó al suelo apagándose y salí corriendo hacia el rancho sin mirar atrás. No sé en cuánto tiempo tardé en llegar. Solo recuerdo que entré gritando a la casa del patrón completamente pálido y sin poder respirar. Le conté lo que había visto. Al principio me miró bastante serio, como tratando de entender si estaba bromeando, pero cuando vio mi cara dejó de dudar. Tomó una linterna, despertó a los otros hombres del rancho y fuimos de regreso al monte. Buscamos durante horas, entre los árboles y rocas, en todo el lugar donde la había visto, pero la cabra había desaparecido. Ni rastro de ella existía. Lo más extraño fue que no encontramos huellas ni de cabra ni de persona. Cuando regresamos al rancho, ya casi amanecía. Yo seguía temblando de miedo. Antes de entrar a la casa, mi patrón me puso la mano en el hombro y me dijo algo que es difícil de olvidar. No vuelvas a ir solo al monte de noche. Le pregunté por qué. Pensé que iba a decir que había animales peligrosos, pero él negó con la cabeza. Miró hacia el monte oscuro y respondió en voz baja, porque eso que viste, definitivamente, no era una cabra y tienes suerte de estar con vida. Me llamo Lucy y en Catemaco, Veracruz, muchas personas creen en la brujería. De hecho, es un lugar bastante famoso por eso. Hay rituales, curanderos e historias que la gente cuenta desde hace generaciones. Los habitantes del lugar suelen decir que hay casas donde pasan cosas bastante extrañas, lugares donde es mejor no vivir porque tienen una historia bastante oscura. Pero yo nunca fui una persona supersticiosa y jamás imaginé que terminaría viviendo algo así. Cuando tenía solo 24 años, me mudé ahí. No conocía a nadie en el pueblo y necesitaba encontrar un lugar barato para rentar. Después de buscar algunos días, encontré una casa pequeña cerca de la laguna. Era vieja, con paredes desgastadas y un patio lleno de plantas crecidas, pero el precio era tan bajo que me pareció una oportunidad perfecta. Cuando fui a verla, algunos vecinos me observaban con curiosidad. Uno de ellos incluso me preguntó si estaba segura de querer vivir ahí. No entendí por qué lo decía. Fue entonces cuando me contaron algo muy raro. Antes de que la casa se rentara, había vivido ahí una señora, doña Amalia. Según ellos, esta señora era bruja. Decían que muchas personas la visitaban por las noches para hacer trabajos, limpias o cosas que nadie quería explicar demasiado. Pero hace un par de años había fallecido sola dentro de la casa. La encontraron varios días después. La historia me pareció más un chiste de pueblo que otra cosa, así que no le di la importancia necesaria y decidí rentar el lugar. Los primeros días, todo estuvo completamente normal. La casa era silenciosa y muy tranquila, pero después de aproximadamente una semana, comenzaron los ruidos. La primera vez fue muy tarde en la madrugada. Me despertó el sonido de pasos en el pasillo. Eran pasos bastante lentos. Pensé que tal vez eran los vecinos caminando afuera o alguien pasando por la calle, así que traté de ignorarlo y volví a dormir. Pero las noches siguientes los ruidos continuaron. A veces escuchaba golpecitos en las paredes o pasos que parecían recorrer la casa, hasta que una noche pasó algo todavía más extraño. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché un ruido claro dentro de la cocina, como si alguien estuviera abriendo los cajones. Me levanté pensando que tal vez algún animal se había metido. Tomé mi celular como linterna y caminé hacia la cocina. Cuando encendí la luz, sentí un escalofrío. Todos los cajones estaban abiertos, uno tras otro, como si alguien hubiera estado buscando algo. Revisé la puerta. Estaba cerrada. Las ventanas también. Lo más extraño fue que mientras cerraba los cajones, noté algo que no recordaba haber visto antes. En una repisa, al fondo de la cocina, había un frasco viejo. Dentro de él tenía hierbas secas y pequeños huesos. Parecían huesos de animales, solo que bastante pequeños. El frasco estaba cubierto de polvo como si hubiera estado escondido ahí durante años. En ese momento recordé lo que los vecinos me habían contado sobre doña Amalia.
Sentí un poco de incomodidad, así que decidí tirarlo a la basura. Pensé que seguramente era alguna cosa vieja que había quedado de la antigua dueña, pero esa misma noche pasé algo que nunca voy a olvidar. Me desperté de golpe, pero no sabía por qué. La casa estaba completamente oscura, pero entonces escuché algo. Alguien susurraba mi nombre, Lucía. El susurro era bajo, venía del pasillo. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte, así que pensé que alguien se había metido a mi casa. Me levanté lentamente y abrí la puerta del cuarto. La luz del pasillo estaba apagada, pero pude ver claramente una sombra parada frente al baño. Era la silueta de una mujer. Esta silueta era muy delgada, con el cabello largo cayendo sobre los hombros. Se quedó completamente quieta. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Con la mano temblando, estiré el brazo y encendí la luz del pasillo. La luz iluminó todo de golpe y entonces no había nadie. El pasillo estaba vacío. La puerta del baño estaba cerrada. No había ninguna forma de que alguien hubiera salido sin pasar frente a mí. Esa noche ya no pude dormir. A la mañana siguiente salí al patio para tirar la basura y me encontré con una vecina que vivía a unos metros. Me vio nerviosa y me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había pasado. Cuando mencioné el frasco que había tirado, su expresión cambió bastante. Se quedó mirándome con preocupación y dijo algo que me dejó completamente asustada. No debiste tirar las cosas de doña Amalia. Yo le pregunté por qué. Pensé que tal vez era algo importante para la familia, pero ella negó lentamente con la cabeza y respondió en voz baja, porque esa casa sigue siendo suya. Después de esa conversación las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a encenderse solas en la madrugada. Las puertas se abrían lentamente aunque no hubiera viento. A veces despertaba escuchando susurros en el pasillo y varias noches sentí como si alguien caminara dentro de mi casa. Lo que terminó de convencerme de irme pasó una noche, cerca de las 3 de la madrugada. Me despertó un sonido que venía de la sala. Era una risa bastante lenta como la de una mujer. Se escuchaba claramente dentro de la casa. En ese momento supe que no podía seguir viviendo ahí. A la mañana siguiente hice mis maletas. Duré solo unas cuantas semanas más en esa casa, pero nunca volví. Hasta el día de hoy hay algo que me sigue inquietando. Porque el día que me fui antes de cerrar la puerta por última vez, tuve la sensación muy clara de que alguien me estaba observando desde el pasillo. Espero te guste esta anécdota. Saludos. Me llamo Kevin y soy del Estado de México. Cuando tenía 15 años descubrí algo sobre mi mamá que me marcó para siempre. Hasta ese momento, yo pensaba que mi familia era como cualquier otra. Claro, mis papás discutían bastante, pero en mi cabeza, eso era algo bastante normal. Muchas parejas pelean. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que mi mamá tenía comportamientos extraños, especialmente los martes por la noche. Ese día siempre pasaba lo mismo. Después de cenar, cuando mi papá se iba a dormir o salía a trabajar en su turno nocturno, mi mamá se quedaba sola en la cocina. Encendía varias velas y cerraba la puerta. Cuando yo le preguntaba qué hacía, siempre respondía lo mismo. Son oraciones. Al principio no me parecía raro. Pensé que simplemente estaba rezando o hacía alguna manda religiosa, pero un día noté algo que me hizo dudar. Desde mi cuarto podía ver un poco de la cocina y una noche observé que las velas no eran blancas, eran negras. Fue ahí cuando empecé a sospechar. Durante varios días me quedé pensando en eso, hasta que una noche decidí averiguar qué estaba pasando realmente. Esperé a que mis papás creyeran que ya estaba dormido, así que apagué la luz de mi cuarto, pero me quedé despierto. Cuando escuché que mi mamá comenzó a moverse en la cocina, salí en silencio y me escondí detrás de la puerta del pasillo. Desde ahí podía ver casi todo. La cocina estaba iluminada solo por la luz de 4 velas negras que mi mamá había colocado sobre esta mesa. La escena se veía bastante rara, casi como si fuera un ritual. Entonces mi mamá sacó una caja de madera de uno de los cajones.
Era una caja vieja, con marcas en la tapa. La abrió lentamente y lo que había dentro me dejó asustado. Lo que había dentro eran varias fotos de mi papá. También había velas negras más pequeñas, algunas hierbas secas y un frasco con un líquido oscuro que parecía sangre. Pero lo peor fue lo que sacó después. De la caja, sacó un pequeño muñeco de tela. Era un muñeco hecho a mano, bastante simple, como un muñeco vudú. En el pecho tenía pegada una foto pequeña de mi padre. Sentí un frío terrible en el estómago. Mi mamá tomó el muñeco y lo colocó sobre la mesa. Luego agarró varios alfileres largos y comenzó a clavarlos lentamente en el muñeco, uno por uno. Mientras lo hacía, susurraba algo en voz baja. No entendía bien las palabras, pero parecía que estaba repitiendo frases, como si estuviera hablando con alguien. Yo estaba completamente paralizado detrás de la puerta. No sabía si salir corriendo o quedarme ahí. Entonces pasó algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Mi mamá dejó de hablar, se quedó completamente quieta y lentamente volteó la cabeza hacia la puerta, directamente hacia donde estaba yo escondido. Sus ojos se clavaron en la oscuridad del pasillo y dijo con una voz fría: «Sé que estás ahí». Sentí que el corazón me iba a explotar. Ya no tenía sentido seguir escondido. Entré a la cocina con las piernas temblando. Mi mamá estaba sentada frente a la mesa, rodeada de velas. El muñeco todavía estaba frente a ella, lleno de alfileres. Me miró muy seria. No parecía sorprendida. Entonces dijo algo que no voy a olvidar: «Tu papá no puede irse». No entendí lo que quería decir. Le pregunté qué significaba todo eso. ¿Por qué tenía ese muñeco? ¿Por qué tenía fotos de mi papá? ¿Por qué lo estaba haciendo? Mi mamá suspiró y miró al muñeco sobre la mesa, y luego respondió con calma: «Estoy amarrándolo». En ese momento no supe qué decir. Me fui a mi cuarto, intentando entender qué es lo que había yo visto. Pero lo que pasó después me hizo pensar demasiado. Esa misma semana mi papá tuvo un accidente extraño en el trabajo. Nada grave, pero lo suficiente para dejarlo varios días en la casa. Después de eso comenzó a enfermarse constantemente. Dolores, cansancio, mareos, cosas que nunca había tenido antes. Los médicos nunca encontraron una causa bastante clara. Yo jamás le conté a nadie lo que viví esa noche, no a mi papá ni a mi familia, pero hasta hoy sigo pensando lo mismo. ¿Por qué cada martes por la noche? Todavía recuerdo la imagen de mi mamá clavando alfileres en ese muñeco y no puedo evitar preguntarme algo: si realmente estaba intentando evitar que mi papá se fuera o si en realidad lo estaba destruyendo poco a poco. Me llamo Luis y soy de San Luis Tlaxcaltemalco, en Xochimilco. Durante varios años trabajé en unos invernaderos en Xochimilco, cultivando flores que después se vendían en mercados y florerías de la ciudad. El lugar estaba en San Luis, una zona llena de canales, chinampas y campos de cultivo. Los invernaderos eran enormes, largas estructuras de metal cubiertas con plástico transparente, donde crecían miles de plantas. Durante el día, el lugar estaba lleno de trabajadores, pero por la noche todo cambiaba. Solo quedaba una o dos personas cuidando las plantas y regando los cultivos. Desde que entré a trabajar ahí, escuché una historia que los trabajadores más antiguos contaban entre ellos. Decían que años atrás había pasado algo terrible. Una mujer que trabajaba en los cultivos había tenido muchos problemas personales. Un día simplemente se quitó la vida dentro de uno de los invernaderos. Nunca supe exactamente cómo ocurrió. Algunos decían que la encontraron colgada, otros decían que la hallaron tirada entre las plantas, pero todos coincidían en algo: que desde entonces ese lugar ya no era igual. Yo nunca creí en esas cosas, pensaba que eran historias para espantar a los nuevos, hasta que un día me tocó trabajar de madrugada. Era temporada alta y habían demasiadas flores que cuidar, así que el encargado me pidió que me quedara regando algunas áreas durante la noche. Acepté porque necesitaba dinero. A eso de la 1 de la madrugada, el lugar estaba completamente en silencio. Los invernaderos de noche se sienten muy distintos. El plástico del techo cruje con el viento. El agua gotea lentamente sobre la tierra
y los pasillos entre las plantas se ven como túneles largos y oscuros. Yo estaba dentro del invernadero 3, regando unas filas de flores cuando escuché algo. Eran pasos. Se escuchaban claramente entre los pasillos de plástico. Pensé que tal vez era otro trabajador que había entrado a revisar algo, así que levanté la voz. ¿Quién anda ahí? Pero nadie respondió. Los pasos se detuvieron. Me asomé por los pasillos, pero yo no vi a nadie. Pensé que tal vez había sido el viento moviendo algo, pero seguí trabajando. Unos minutos después, escuché algo peor, un sonido que me hizo detenerme. Era una mujer llorando. No era un sonido fuerte, era un llanto bajo y se sentía muy triste, como si alguien estuviera sufriendo demasiado. El sonido venía de otro invernadero. Apagué la manguera y caminé siguiendo el llanto. Mientras me acercaba, sentía que el ambiente se volvía cada vez más pesado. El sonido me llevó hasta el invernadero 4, justo el lugar que los trabajadores mencionaban cuando hablaban de la mujer que había muerto ahí. En ese momento recordé las historias, pero traté de ignorarlas. Pensé que tal vez alguien del pueblo se había metido al lugar o que alguna trabajadora estaba pasando por un mal momento. Así que abrí la puerta de plástico del invernadero. El interior estaba bastante oscuro. Solo entraba un poco de luz de la luna a través del techo. Entonces fue que la vi. Entre las filas de plantas había una figura. Era una mujer. Estaba de espaldas, tenía el cabello largo cayendo por la espalda y parecía estar mojado, como si acabara de salir de la lluvia. Estaba completamente inmóvil. Sentí un escalofrío, pero aún así le hablé. Oiga, ¿está bien? La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Entonces comenzó a caminar lentamente entre las filas de las plantas. Sus pasos eran muy suaves, casi no hacían ruido. Yo pensé que tal vez estaba desorientada, así que caminé detrás de ella. Oiga, espere, le dije. La mujer siguió caminando hasta llegar a una esquina del invernadero. Doblé detrás de ella y entonces ya no estaba, solo desapareció. Yo me quedé completamente inmóvil. Miré alrededor. No había puertas abiertas, no había salidas, solo filas de plantas. Revisé todos los pasillos y no había nadie. El silencio era total. Esa noche ya no quise seguir trabajando. Esperé a que amaneciera y me fui directo con los trabajadores más antiguos. Les conté lo que había visto. Cuando terminé, uno de ellos me miró con seriedad. El señor me hizo una pregunta que me dejó espantado. ¿La escuchaste llorar, verdad? Sentí un frío en el pecho. Le pregunté cómo sabía eso. Entonces bajó la mirada y respondió algo que todavía recuerdo muy bien. Todos los que la ven primero la escuchan llorar. Ese mismo día renuncié al trabajo. Nunca volví a esos invernaderos, pero hasta hoy, cuando paso cerca de los campos de Xochimilco por la noche, no puedo evitar recordar el sonido de ese llanto, perdido entre las plantas. Me llamo Daniela, y esto ocurrió hace algunos años cuando mi tío murió de forma completamente inesperada. Era una persona fuerte y sana, alguien que casi nunca se enfermaba. Por eso cuando recibimos la noticia, fue un golpe muy duro para toda la familia. El velorio se hizo en su propia casa, en Uruapan, como todavía se acostumbraba en muchos lugares. La sala fue preparada para despedirlo. Colocaron el ataúd en medio del cuarto, rodeado de muchas velas blancas. A su alrededor había flores, fotografías y varias sillas donde los familiares y amigos se sentaban a rezar el rosario. La casa estaba llena de gente. Se escuchaban murmullos, oraciones y el sonido suave de las velas consumiéndose. Las primeras horas pasaron bastante tranquilas. Algunos familiares lloraban, otros recordaban historias sobre mi tío, pero conforme avanzaba la madrugada, la gente empezó a quedarse dormida en las sillas o a hablar en voz muy baja. Dicen que la hora más pesada en un velorio es cerca de las 3 de la mañana, y fue justo esa hora cuando todo ocurrió. Yo estaba sentada junto a mi mamá cuando de pronto se escuchó un golpe fuerte. Venía del ataúd. Todos levantamos la cabeza. Al principio pensamos que tal vez algo se había caído o que alguna madera del ataúd había crujido, pero unos segundos después volvió a escucharse. Otro golpe, esta vez más claro.
El silencio comenzó a apoderarse de la sala. Nadie hablaba y todos miraban al ataúd. Entonces se escuchó otro golpe más fuerte. Mi abuela comenzó a llorar desconsoladamente. Algunas personas comenzaron a rezar más fuerte. Un primo mío, tratando de mantener la calma, se levantó lentamente de la silla. Seguro es aire, dijo. A veces pasa. Y él caminó hacia el ataúd con cuidado. Yo recuerdo perfectamente que el ambiente se sentía muy pesado, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más frío. Mi primo se acercó al ataúd y puso la mano sobre la tapa. En ese mismo instante, algo golpeó desde dentro. El sonido fue seco, directamente debajo de su mano. Mi primo retiró la mano de golpe y retrocedió. En ese momento, nadie se atrevía a decir una palabra. El sacerdote que estaba en el velorio trató de tranquilizar a todos. Dijo que seguramente era aire atrapado dentro del ataúd o movimientos naturales del cuerpo. Pero justo cuando estaba diciendo eso, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. No una ni dos, sino todas las veladoras. La sala quedó completamente a oscuras. Las personas comenzaron a murmurar y algunos gritaron del susto. Yo sentí el corazón que me latía tan fuerte que casi no podía respirar. En medio de esa oscuridad, alguien dijo que había escuchado algo. Al principio, nadie entendió qué, pero luego, varias personas coincidieron en lo mismo. Habían escuchado una voz muy baja, una voz que parecía salir del centro de la sala de donde estaba el ataúd. Era una voz débil, casi como un susurro que decía, «No me dejen aquí». En ese momento, varias personas comenzaron a llorar y a rezar al mismo tiempo. Alguien corrió a encender las luces de la casa. Cuando la luz volvió, el ataúd estaba exactamente igual que antes, cerrado y quieto, como si nada hubiera pasado. El sacerdote continuó rezando, pero el ambiente ya no era el mismo. Todos tenían mucho miedo. Nadie volvió a quedarse cerca del ataúd esa madrugada. Hasta el día de hoy en mi familia, hay personas que dicen que seguramente fue algo natural, pero también hay quienes creen otra cosa, porque varios escuchamos la misma voz. Y a veces cuando recuerdo esa noche, no puedo evitar pensar en algo, en lo que habría pasado si alguien hubiera decidido abrir el ataúd en ese momento. Espero te guste mi anécdota. Me llamo Fernanda. Soy de Puebla. Cuando tenía 20 años, estuve muy cerca de tomar una decisión que seguramente cambiaría mi vida por completo. Durante mucho tiempo sentí el deseo de convertirme en monja, así que decidí pasar un periodo de retiro en un convento antiguo de la ciudad de Puebla para reflexionar y confirmar si realmente quería yo ese camino. El convento era un lugar muy antiguo. Tenía pasillos largos de piedra, patios silenciosos con fuentes viejas y habitaciones pequeñas donde las hermanas dormían y rezaban. El ambiente era tranquilo, pero también tenía algo difícil de explicar, una sensación de que el tiempo ahí se había detenido. Durante el día todo parecía normal. Las hermanas realizaban sus labores, rezaban, trabajaban en silencio y caminaban por los pasillos en pasos suaves. Pero por la noche, el lugar se volvía completamente distinto. Después de cierta hora, todo quedaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el viento colarse por los pasillos y el sonido lejano de las campanas de alguna iglesia. Un día, mientras ayudaba en la cocina, una de las hermanas mayores mencionó algo que me dejó pensando. Dijo que ese convento tenía una historia bastante triste. Hace muchas décadas, una joven novicia que vivía ahí había muerto dentro del convento. Nunca supe exactamente cómo ocurrió. Algunas hermanas decían que había enfermado, otras decían que había perdido la razón, pero nadie hablaba demasiado del tema. Solo decían que era mejor no pensar en eso. Pasaron varias semanas y yo seguía con mi rutina de rezos, silencio y reflexión, hasta que una noche ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Me tocaba rezar sola en la capilla. Era parte de las actividades del retiro, momentos de oración individual durante la noche. Eran casi las 12 de la medianoche cuando entré a la capilla. El lugar estaba iluminado, apenas por unas cuantas velas frente al altar. Las bancas estaban vacías, el silencio era profundo
Me arrodillé frente al altar y comencé a rezar. Al principio todo estaba tranquilo, pero después de unos minutos escuché algo detrás de mí. Eran pasos. Pensé que era alguna de las hermanas que había entrado a la capilla, así que volteé, pero no había nadie. Las bancas estaban vacías, la puerta seguía cerrada. Sentí un poco de incomodidad, pero traté de concentrarme nuevamente en la oración. Pasaron unos minutos más, y entonces escuché otro sonido, el sonido de una puerta abriéndose lentamente, la puerta que conectaba la capilla con el pasillo del convento. Giré la cabeza hacia ese lado. La puerta estaba entreabierta, y en el pasillo oscuro había alguien caminando. Era una mujer con un hábito antiguo. Su ropa no era como la de las hermanas actuales. Parecía un hábito de otro tiempo, más largo y más pesado. Caminaba lentamente hacia la capilla. Sus pasos eran muy suaves y casi silenciosos. Cuando entró a la luz de las velas pude ver su rostro. Estaba extremadamente pálido, pero lo que más me perturbó fue su mirada. Sus ojos parecían vacíos, no mostraban emoción, no parecían enfocados en nada. Solo caminó hasta el centro de la capilla, se detuvo frente al altar y permaneció ahí unos segundos. Yo estaba completamente paralizada, no sabía si levantarme, hablar o salir corriendo. Entonces pasó algo imposible. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se volviera transparente, hasta que simplemente desapareció, como si el aire la hubiera borrado. Me quedé sola en la capilla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlos. La verdad es que salí de ahí y no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, reuní el valor para contarle lo que había visto a la Madre Superiora. Pensé que tal vez pensaría que estaba imaginando cosas, pero cuando terminé de contarle todo, ella no se sorprendió. Guardó silencio unos segundos, luego me miró con una expresión muy seria y dijo algo. No eres la primera que la ve. En ese momento sentí un escalofrío, porque ya había entendido algo. Aquella mujer que vi en la capilla probablemente era la novicia que había fallecido ahí hace décadas, y lo más inquietante de todo es pensar que todavía sigue caminando por los pasillos del convento cada noche. Después de unos meses entendí que eso no era lo que quería, así que deserté. Hoy te lo escribo y espero te guste a ti y a tus suscriptores. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.